Emilia, ¿cómo afecta a los derechos de las mujeres la ley de la fujimorista Rosángela Barbarán que dice proteger a mujeres gestantes y al feto? Bueno, la ley recién aprobada en el Pleno el día de ayer de la congresista Barbarán es bastante peligrosa. Uno, quizás para dar un poco el contexto, vivimos en una sociedad altamente violenta. La violencia sexual es una cuestión casi a diaria y por ende, a partir de diversos casos de violencia sexual, principalmente cometidas hacia niñas y adolescentes, hay una alta tasa de embarazos no deseados. Lo que está haciendo esta ley es de cierta manera obstaculizar el acceso de un derecho ya ganado y garantizado en el país, que es el derecho al aborto terapéutico, ¿no? Que hace 100 años está penalizado el Código Penal y que desde hace 10 contamos con un protocolo, ¿no? Hemos visto hace poco, hace un par de meses en el Perú, varios casos de niñas que fueron de cierta manera obligadas a continuar con un embarazo forzado, que luego de una gran presión mediática e incidencia de diversas organizaciones de mujeres y feministas pudieron acceder a aborto terapéutico gracias al protocolo que ya existe, que ya es existente, ¿no? Por ende, dando de cierta manera, dando un panorama favorable para que las niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual y que hayan quedado embarazadas puedan acceder a ella, ¿no? Y lo que está haciendo la ley de la Fujimorista Barbarán es tratar de limitar ese derecho, ¿no? Porque habla de proteger antes, durante y después el embarazo, que estamos completamente de acuerdo que exista pues un seguimiento y acompañamiento a las mujeres que deciden libremente ser madres, que deciden ser libremente ejercer la maternidad y continuar con ello, pero no podemos hacer lo mismo con niñas y adolescentes, con mujeres que han sido violentadas y que a partir de esa violencia hayan quedado embarazadas, pero también para las mujeres que no quieren ejercer la maternidad, ¿no? Y que por unas cuestiones actuales, ¿no? De proyecto de vida y todo lo demás, no desean ser madres en ese momento. Entonces, es un proyecto de ley bastante peligroso. Ya el año pasado aprobaron el Día del Niño por Nacer, ¿no? Entonces, están armando toda una estrategia política desde el Congreso para limitar lo poco que hemos ganado en el país en cuanto al derecho a decidir y en cuanto al derecho al aborto, ¿no? Entonces es bastante cruel porque más allá de eso es claramente una estrategia de control del cuerpo y la autonomía de las personas que gestan. Y creo que también, de cierta manera, responde un poco a las alianzas que hay dentro del Congreso, ¿no? Las alianzas ¿Cómo políticas, así? en el sentido de que tenemos, para empezar, un Congreso que tiene el más bajo nivel de promoción en la historia. Es un Congreso totalmente legitimado, conformado por gente antiderechos, por exmilitares, por fundamentalistas, por fujimoristas, y lo que están haciendo es generando proyectos de ley que cada agrupación, que cada sector tiene como objetivo y votar cada propuesta en bloque, ¿no? Para luego también quizás votar cosas que cada sector tiene un interés en particular, ¿no? Y claro, este es un proyecto que ha sido firmado o la autora es Barbarán, pero que es apoyado abiertamente por casi todos esos sectores que he mencionado. Es un proyecto de ley que responde básicamente a intereses religiosos, ¿no? Nadie está en contra acá de que la gente pueda ejercer la fe o la religión que desee. El tema es legislar, ¿no? Siendo una autoridad política a partir de esas creencias religiosas, ¿no? Más aún considerando de que, por ejemplo, que hay una data que en los últimos, del 2020 a 2022, Ujú. los embarazos forzados en adolescentes o en niñas de entre 10 y 14 años han aumentado en un 40%. Entonces, es una ley totalmente desfasada de la realidad peruana. En realidad, están yendo por todo y lamentablemente lo están logrando porque no tienen otro poder del Estado que los pueda, de cierta manera, limitar en cada barbaridad que están haciendo, ¿no? Es un Congreso mafioso, sinvergüenza, y que no le interesa en realidad la vida de las personas, ¿no? Las reales vidas de las personas, de las niñas, adolescentes y las mujeres que desean seguir con una maternidad o no, porque finalmente lo que está haciendo esta propuesta de ley es que
muchos más abortos clandestinos se realicen, ¿no? O sea, en condiciones insalubres, y eso hace que la mortalidad eh, aumente también, ¿no? Por abortos clandestinos, por abortos realizados en condiciones totalmente inhumanas e insalubres, ¿no? Justo en esta semana, además, parece que ha habido como una arremetida más fuerte, porque se aprueba esta ley de la jurista Barbarán, que parece muy direccionada, como dices, sobre todo hacia el aborto terapéutico, ¿no? Que parece que es una batalla que siempre parece que intentaran eliminar este derecho finalmente, ¿no? Que es legal hace 100 años ya, justo este año se cumplen 100 años del aborto terapéutico, ¿no? De la legalidad del aborto terapéutico. Entonces, pero en estos mismos días, estas 2 últimas semanas, han tenido un particular interés, parece, de avanzar en varios proyectos de ley que tienen que ver justamente con la autonomía, con la libre decisión de las mujeres sobre sus cuerpos, ¿no? Porque también está el proyecto de ley de Alejandro Muñante sobre objeción de conciencia, que es básicamente que los funcionarios públicos, médicos, profesores, en el caso del aborto terapéutico y en el caso de la educación sexual, se nieguen a realizar la práctica, que deben hacer su trabajo en realidad, por motivaciones religiosas también, ¿no? Por la fe que tenga cada uno. Y también se ha visto que incluso la misma Milagros Aguayo, que es la presidenta, además de la Comisión de la Mujer y Familia, también ha tenido una reunión, una mesa de trabajo básicamente para buscar más fórmulas legislativas en lo que ellos llaman defensa de la vida y la familia, pero que en realidad sabemos que esto se traduce básicamente en proyectos de ley contra las mujeres y las diversidades sexuales en el país. Entonces, ¿qué está pasando? Porque hay una arremetida muy fuerte en estos días, ¿no? Y logran finalmente anoche aprobar esta ley, ¿no? Que tendrá que ser refrendada, claro, por el Ejecutivo, pero ya hablaremos del Ejecutivo más adelante. Sí, como te señalaba, ¿no? O sea, en principio nos damos cuenta que actúan en bloque, ¿no? Por ejemplo, tenemos una Barbarán, a la Fujimorista Barbarán señalando esta ley que ha sido aprobada. Por otro lado, tenemos a Muñante de Renovación Popular colocando la objeción de contexto, objeción de conciencia, ¿no? Y te das cuenta que todo es armado, ¿no? Barbarán con ese proyecto de ley, Muñante con la objeción de conciencia, Aguayo el año pasado con el Día de Derecho, el Día del Niño por Nacer, ¿no? Entonces, es una estrategia que no es casual, ¿no? Que como tú bien dices, está muy basada en creencias religiosas. Y acá el tema no es que si tengan su fe, como tú señalas, o la religión que puedan ejercer. El tema es que a partir de esas creencias tú legisles, ¿no? No es casualidad. Yo diría, ¿por qué no se preocupan o por qué no arman propuestas de ley por la atención de niñas que han sido violentadas sexualmente, de adolescentes, de mujeres, de las personas que han sido violentadas sexualmente, y cuál es el acompañamiento integral que se le puede hacer a ellas? ¿Por qué no legislan? O por lo menos, de cierta manera, hacen seguimiento, ¿no? O chequean si es que finalmente en los centros de salud, en los diversos centros de salud, en los diversos niveles, se entrega el kit de emergencia, ¿no? O la OE, ¿no? Si es que dicen preocuparse por la vida, porque por la vida no se preocupan para nada, se preocupan solamente por sus propios intereses, ¿no? No les interesa si es que nacen en condiciones, en condiciones que no son de cierta manera las adecuadas para las personas. Justo estos sectores del Congreso se dicen muy a favor de la vida, pero cuando a veces, o no a veces, cuando desde el Estado se asesina, se criminaliza a las personas que ejercen su derecho por la protesta, se olvidan absolutamente de la vida. Entonces, te das cuenta que es algo finalmente bastante direccionado y que tiene una estrategia política
generalizada, no solamente en el Perú, sino también a nivel regional, ¿no? Los fundamentalismos y la derecha extrema está avanzando y se están llevando de lleno lo poco que se ha avanzado en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Eh, no todo lo que hagan no va a hacer que el aborto desaparezca. O sea, esa es una realidad que quizás no quieren ver, pero el aborto no va a desaparecer. Y de lo que se trata es que puede hacerse en las mejores condiciones, es un asunto de salud pública, pero también es un asunto de vida, ¿no? ¿Qué crees que debe pasar? Porque seguramente va lo que está pasando con varias leyes, ¿no? Llegan al Ejecutivo, el Ejecutivo finalmente a veces observa, a veces no observa, pero a veces observa y el Congreso aprueba por insistencia, que es un mecanismo que ahora están usando, más usando, diríamos, abusando de ese mecanismo para aprobar leyes, ¿no? Pero, qué crees que se puede hacer? ¿Cómo se puede enfrentar este avance, en todo caso, de estas políticas contra los derechos de las mujeres? Desde el Ejecutivo. Bueno, el Ejecutivo tampoco actualmente no es un poder del Estado que esté gobernando generalmente para los derechos de las personas, ¿no? Tenemos a DINA, que es un régimen con bastantes rasgos, es un régimen que tiene bastantes rasgos dictatoriales y que tampoco están preocupados en atender las necesidades de las personas, ¿no? Lo puedo observar, sí, puede ser que no tan bien, respondiendo un poco a esta cuestión que tiene con el Congreso, ¿no? El Congreso y el Ejecutivo, en realidad el Congreso tiene un poco el cogote del Ejecutivo, ¿no? Porque en cualquier momento también podrían vacarla, ¿no? Si es que así lo quieren. Ya hemos visto varios intentos a lo largo de los años, ¿no? Y si lo logran aprobar por insistencia, o sea, sería bastante terrible, ¿no? Porque incluso ha habido informes de instituciones especializadas, ¿no? Donde han dicho que ese proyecto de ley tiene bastantes deficiencias, bueno, ahora ley aprobada, tiene bastantes deficiencias, y que aún así lo están haciendo por mero capricho político, ¿no? O sea, de verdad es bastante preocupante lo que está pasando. Una salida podría ser, ahora que en el país actualmente el Congreso está haciendo y deshaciendo, es un poco las instancias internacionales, ¿no? Que en realidad no sería lo ideal, pero nos están obligando, creo que a la sociedad civil organizada, a acudir a esos espacios para poder proteger y garantizar algunos derechos básicos, ¿no? Sí, porque sería lamentable finalmente si es que la aprueban por insistencia, ¿no? Y como te decía hace un momento, no hay algún otro poder del Estado. No puede ser que el Congreso tenga tanto margen de poder, ¿no? Tanto margen para poder hacer y deshacer lo que, hacer lo que se le dé la gana, a pesar de que hay opiniones especializadas que dicen que no está bien lo que están realizando, ¿no? ¿Por qué crees que hay un ensañamiento de estos sectores conservadores, fundamentalistas, religiosos, antiderechos finalmente, Ujú. contra las mujeres y las poblaciones LGTBIQ? Bueno, es una pregunta bastante interesante y creo que desde los feminismos estamos de cierta manera eh, tratando de responder, porque no solamente es en el Perú, ¿no? O sea, a nivel regional se está dando esta arremetida. Y bueno, yo creo que finalmente es porque esta idea del control sobre las vidas, la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? De las niñas, adolescentes, ¿no? De los hombres transmasculinos, ¿no? Que también aborto, pero también la libertad con la que cierta manera la población LGTB está luchando e incidiendo por sus derechos, hace que finalmente les mueva absolutamente todo la estructura religiosa fundamentalista que tienen, ¿no? E irse con todo. Y ahora que tienen, particularmente en el Perú, la mayoría para hacerlo, lo están haciendo. O sea, están barriendo, son un huaico, es un huaico fundamentalista y fascista, porque eso es lo que son fascistas, y se están yendo de lleno
con lo avanzado en cuanto a la igualdad, ¿no? En cuanto a la vida. Todos ellos votan en bloque, ¿no? Entonces, parece que vivieran en otro país, en un país donde la violencia sexual, donde la violencia de género no existe, donde las mujeres ni las diversidades existimos, ¿no? Viven en una burbuja llamada Congreso y que hacen y deshacen, y lo poco logrado lo están, se lo están trayendo abajo de acuerdo a sus creencias que son básicamente religiosas, ¿no? Eh, Aparte no es algo, o sea, el derecho al aborto, el derecho a la igualdad, el derecho a la identidad, ¿no? Que pueda haber, no es algo del otro mundo, ¿no? A nivel regional, en varios países está despenalizado, está legalizado. Hace poco acabamos de ver en Francia que Hay que ingresar la ha Constitución. incluido el aborto como un derecho básico en su constitución. Entonces, nosotros no estamos hablando un lenguaje del otro mundo, ¿no? Estamos hablando por derechos, ¿no? Y esto es una batalla que ellos llaman pues como batalla cultural, pero en realidad de batalla cultural no tienen nada. Lo que están haciendo es atentando con miles de vidas de personas, ¿no? De peruanas, de peruanos, limitando estos derechos, ¿no? Que finalmente restringiéndolos no van a hacer que dejen de pasar, ¿no? Los abortos van a seguir eh, realizándose lamentablemente en condiciones bastante paupérrimas, insalubres, y llevando que a las mujeres que puedan ir a los hospitales para atenderse por diversos motivos, ¿no? Ya sea un aborto espontáneo, ¿no? O niñas violentadas sexualmente, que se criminalicen. O sea, lo que están empujando es un poco a estigmatizar y criminalizar a las mujeres, a las personas que decidan finalmente sobre sus vidas y sobre sus cuerpos, ¿no? Tanto engloban la palabra libertad, pero solamente es la libertad para hacer los negociados políticos, empresariales, que ellos están empujando desde sus canteras políticas en el Congreso, ¿no? Finalmente lo que hacen es, como te digo, resaltar una vez, legislar a una realidad totalmente alterna y dando la espalda a lo que pasa realmente en el país. Están destruyendo lo poco que queda en el país. Y no solamente en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que como dices, hay un especial ensañamiento con eso, ¿no? Sino con todo en general, ¿no? Con el tema del derecho a la protesta, con las instituciones del Estado, con el tema de la educación, con el tema salud, aumentándose sueldos a ellos, a sus trabajadores, ¿no? Es bastante lamentable.